Hola a todas y a todas, les saluda Joan Zavala, integrante del grupo Mensajes. En esta ocasión le vamos a estar hablando de cuáles son las características de la teoría de la comunicación, cómo nos han ayudado hasta en la actualidad, cómo nos han ayudado para poder comunicarnos entre personas entre sí. Ahora bien, acompáñanos a ver más a detalle de estas mismas teorías. 3. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es un poco sobre la teoría de impacto directo. Esta es la primera teoría que tenemos, que esta surgió desde 1920 hasta 1940. Esta teoría de impacto surgió en los Estados Unidos. Fue la primera creación de una nueva ciencia dentro de la teoría de la comunicación. En la década de los años 20, dice que desde el principio dos factores históricos van a interactuar poderosamente con las primeras realizaciones de la teoría de la comunicación. Por un lado, el auge de los totalitarismos del diverso digno, siempre apoyados en la propaganda política. Por otro lado, dice que el desarrollo de la sociedad de masas, estrechamente ligada a los nuevos medios de comunicación, como la radio y el cine, cuyo poder fascina en cierto sentido a los investigadores. Esto quiere decir que en este año también surgió una nueva teoría, que es como estamos mirando la teoría de impacto, donde se está dando también surgen nuevas invenciones, como lo es la radio, la cine y todo esto. Esa fue la primera teoría que surgió en los Estados Unidos dentro de la teoría de la comunicación. Póngale 3. Por otro lado, también tenemos que estos medios, que fueron las invenciones en estos años, en 1920, dice que también estos medios tienen un poder persuasivo sobre la gente, prácticamente inevitable. O sea, cada uno de estos medios tenía un poder en esos tiempos donde el modelo, ese estímulo, respuesta aplicando a los medios, garantiza el éxito del mensaje que siempre generará la relación deseada en el receptor. Aquí podemos ver que cada uno de esos medios tenía como satisfacción que ya había un receptor y también para poder recibir, obviamente, la información de las invenciones de estos medios, que dice que siempre generará la reacción deseada en el receptor. Dice que conceptuado como un individuo aislado en el seno de una masa amorfa, según indica José Luis Dader. Este es un gran inventor que fue modelo en ese tiempo sobre la teoría del impacto. 3. Bueno, también por otro lado tenemos lo que es el punto de la fascinación, en los medios masivos que se dieron en esta gran teoría de impacto directa, que dice que corre pareja a la cada vez mayor importancia y difusión de todo tipo de estrategias publicitarias dirigidas al individuo. Debemos hablar del modelo de Chagnon y Waker, estos teóricos de la información que han propuesto modelos generales en la comunicación, pero en este caso en particular hablaremos de la teoría matemática de la comunicación propuesta por ellos. Esta teoría que está representada en recuadros, y en el primer recuadro encontramos lo que es la fuente de información. Esta fuente de información es la que permite que los datos se representen en una instancia concreta que debe tener una conexión. Luego, en el siguiente recuadro tenemos lo que es la transmisión o transmisor. Entonces, ese transmisor es el que hace llegar la información para así llegar al canal, que el canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje, ya antes mencionado, a través de señales emitidas. Y ese canal también puede tener una fuente de ruido que luego también puede tener señales recibidas, porque pasaría a lo que es el receptor, y el receptor es el que recibe el mensaje transmitido para así llegar a su destino, que es el punto de llegada del mensaje. Estos recuadros representan componentes del modelo. Este modelo pretende dar cuenta de cualquier proceso de comunicación independientemente de que se realice entre hombres, instituciones, animales o máquinas, pero
si el modelo matemático informal se aplica al estudio del intercambio entre máquinas, no hay problema epistemológico en la medida en el que el proceso es cerrado. Ahora, si el modelo se aplica a nivel de seres vivos, los agentes de la transmisión asumen el modelo, el papel de los siguientes componentes. Y tenemos primeramente la fuente de información y transmisión en la emisión, siendo la fuente de la capacidad del ser vivo para generar señales, y el transmisor ser el instrumento biológico o tecnológico de que se sirve. Luego tenemos el receptor y el destino. En la recepción, siendo el destino la capacidad del agente para captar la complejidad de la transmisión, y receptor, su órgano biológico, y el destino. En la recepción, siendo el destino la capacidad del agente para captar la complejidad de la transmisión, y receptor, su órgano biológico o tecnológico empleado para la recepción y la decodificación. Entonces, a nivel social existe o no la posibilidad de aplicar este modelo, y la verdad que a nivel social no se podría aplicar dicho. En esta ocasión vamos a hablarles sobre las escuelas de Frankfurt y la escuela de Birmingham. Iniciamos hablando sobre la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt surgió en el año 1923 en Alemania. Posteriormente, en 1930, se nombra a Mark Horfrey como director de esta escuela, quien desarrolla e implementa junto con Adorno la teoría crítica, convirtiéndose esta teoría en el núcleo del pensamiento de la escuela de Frankfurt, dejando a un lado el marxismo como única referencia. Sus principales exponentes se dedicaron a aplicar la teoría crítica en diversos campos. Al aplicar esta teoría, estos filósofos ponían en duda todo lo previamente establecido, es decir, tomaban una postura crítica en torno a teorías sociales, económicas y políticas. En la Segunda Guerra Mundial, esta escuela se ve obligada a cerrar, y pues sus estudiantes de Frankfurt, o por decir sus precursores, sus connotados frankfurtianos, son considerados enemigos de los nazis. Se vuelve a dar una apertura en 1950 y se dedican a estudiar a la sociedad y al impacto que el consumismo ha tenido sobre esta. Es decir, explica cómo los comportamientos poco a poco van dejando de ver a las personas como individuos y los convierten en una industria cultural. Los medios de comunicación, y principalmente la industria del entretenimiento, convierten al humano en un potencial consumidor. Nada más que eso, desarrolla una mente rígida en el ser humano. El peligro que trae consigo la industria cultural es el hecho de que se cultive en las masas una serie de necesidades psicológicas falsas que solo pueden ser satisfechas por los productos del capitalismo. Y hablando propiamente dicho de la escuela de Birmingham, esta escuela se funda en 1964. Su origen viene de una pequeña ciudad cerca de San Francisco, también conocida como Colegio Invisible. Este tipo de escuela surge como una respuesta a la problemática de la comunicación, en el cual se centra en la defensa de que las relaciones sociales son establecidas directamente por sus participantes como sujetos que interactúan. Por ende, se le denomina la base de toda relación personal. La importancia de la escuela Palo de Alto en el desarrollo de las teorías de la comunicación
Es destacada por algunos autores, como por ejemplo Valverde. Este tipo de teorías se da entre las décadas de los 50 y los 60, donde el mundo era controlado por dos potencias. Estamos hablando de Estados Unidos y la URSS, en el cual estaba el tema de la llamada Guerra Fría. Ahora les voy a hablar sobre la teoría de la dependencia. Como su nombre lo dice, es el enfoque de la dependencia, donde una teoría elaborada entre 1960 y 1970, frente a la situación de un estancamiento socioeconómico latinoamericano debido que existía en el siglo XX, como una respuesta a la teoría de la industrialización de la economía económica para América Latina y Caribe, que es la CEPAL, y a la teoría de desarrollo, dice de que la dependencia utiliza dos tipos, en el cual se le llama dualidad, el cual involucra a la metrópoli satélite, para exponer que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se les ha asignado un rol de subordinación de producción de materias con bajo valor, agregado en tanto a las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se realizan en los países centrales. ¿Qué nos quiere dar a entender esta teoría de la dependencia? Es una comparación que se da entre cuando dice al bajo valor agregado, estamos hablando de la economía baja, en comparado al sector donde existe un alto valor agregado, donde predomina más la riqueza. También les voy a hablar sobre la corriente latinoamericana. Este tipo de corriente, entre 1900 y 1945, se da una fase clásico-humanista. Es estudiada la comunicación desde una percepción filosófica empirista. ¿Qué nos quiere dar esto a entender? Que, como su nombre lo dice, una corriente, se van dando diferentes conceptos sobre la teoría, en el cual predominan diferentes corrientes. En 1950 se da la experiencia precursora en latinoamericana, donde en Bolivia surge la radio minera. En 1976, el concepto sobre la teoría, en el cual predominan diferentes corrientes. En 1950 se da la experiencia precursora en latinoamericana, donde en Bolivia surge la radio minera. En 1976 existe la primera conferencia intergubernamental sobre políticas nacionales. También nos indica que dentro de la corriente latinoamericana existe una tradición, existe una gran influencia del neomarxismo entre Freyre y Gramsci, principalmente de la teología de la liberación y de un grupo de autores latinoamericanos que teorizan a partir de las prácticas de educación popular. Muchas gracias. Esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad, sabiendo de cuál ha sido el proceso de la teoría de la comunicación hasta la actualidad, sabiendo cuáles son los procedimientos y los pasos para comunicarnos entre sí. Esta ha sido la presentación del grupo Mensajes. Esperamos vernos hasta la próxima.